Libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. Dice la Biblia. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4 dice: En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Amén. Versículo 4. Capítulo 13 de Deuteronomio es: En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. El tema es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Muy bien. Unas definiciones de obediencia es escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. La palabra que se traduce obedecer en el Antiguo Testamento significa escuchar, y a menudo también se le traduce de ese modo. En el Nuevo Testamento hay varias palabras que describen la obediencia. Un término que significa oír o escuchar con actitud de sumisión, y otra palabra en el Nuevo Testamento que suele traducirse obedecer, que quiere decir confiar. Entonces, obediencia es escuchar la palabra de Dios con una actitud de sumisión y obedecer. Muy bien. Antes que nada, quiero decir que para poder acercarnos a Dios es necesario creer que le hay. En Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos dice de esta manera la Biblia. Carta a los Hebreos está antes de Santiago. Capítulo 11, versículo 6 nos dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, es necesario creer que le hay, y que somos galardonadores de los que le buscan, de los que le buscamos. Amén. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no creemos que existe Dios, entonces es imposible agradar a Dios. Amén. Ahora, obedecer su voz. Libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19 está casi hasta el principio, después de Génesis. Éxodo 19, versículo 5 nos dice: Ahora pues, 19:5 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Veíamos entonces que la definición de obediencia es oír. Oír o escuchar con actitud de sumisión. Dice el versículo 5: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Sí? Da a entender, si diereis oído a mi voz. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Da a entender que si guardamos, si escuchamos la voz de Dios, seremos su especial tesoro. Amén. Jeremías 7, versículo 23. Está delante de Isaías, Jeremías, capítulo 7. Versículo 23. Desde el 21 el encabezado nos dice:
castigo de la rebelión de Judá. Lo voy a leer desde el versículo 21 del capítulo 7 de Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Versículo 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Versículo 23. Mas esto les mandé diciendo: escucha mi voz. Otra vez, obediencia es escuchar con una actitud de sumisión. Lo que dijimos hace rato al principio. Escucha mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Amén. Esa cita que acabamos de leer es obedecer a su voz. ¿Voz de quién? De Dios. Obedecer a la voz de Dios. Amén. Vamos a leer otra cita igual en el Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 11. Busquen Deuteronomio capítulo 11. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Deuteronomio 11, versículo 27. Vamos a ver qué nos dice. 11:27 dice, lo voy a leer desde el versículo 26 del capítulo 11 del libro de Deuteronomio. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Versículo 27. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Otra vez. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. El versículo 28 que nos dice: y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, nos habla de la obediencia a Dios. Hace rato leíamos el versículo 4 del capítulo 13. Lo voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 13 de Deuteronomio. Dice la Biblia: cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Por eso leíamos el versículo 4 de que dice que en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Por qué nos dice esto la Biblia en el capítulo 13 de Deuteronomio? Porque hoy en día cualquier cristiano se levanta diciendo que Dios le dijo, Dios le mostró, Dios le enseñó, Dios le dice. Ellos se llenan la boca diciendo que es Dios quien les habla, cuando en realidad a veces es su propia concupiscencia. No es lo mismo escuchar la voz de Dios y la voz de tu cabeza. Por eso dice la Biblia aquí: si alguien te revela un sueño
te dice una visión y si se cumple, nos da a entender que es de parte de Dios. Pero si te dice tal soñador que soñó, que vio, que escuchó, que Dios le dijo y no se cumple, entonces no es de parte de Dios. Amén. Y dice aquí el versículo 3, y no darás oído a las palabras de tal profeta. Da a entender que no prestemos oído, no prestemos atención a las palabras de tal soñador o profeta. El inciso que estamos leyendo es obedecer su ley. Leíamos Deuteronomio 11:27 y después leímos Deuteronomio 13 del 1 al 4. Quiero que busquen Isaías capítulo 42. Váyanse más adelante, Isaías capítulo 42. Busquen Isaías 42. Ya estamos ahí. Capítulo 42 de Isaías. Muy bien. Versículo 24 dice la Biblia. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová? ¿Contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Versículo 25. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Acuérdense que el tema es la obediencia. Veíamos en las definiciones que obediencia es oír, escuchar con una actitud de sumisión. Pero aquí nos dice en el versículo 24, no quisieron oír, no quisieron andar en sus caminos. ¿Cuál fue la consecuencia? 25, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, y le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. ¿Sí? Y antes de seguir, me gustaría que buscaran ahí más adelante en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, el capítulo 6. Jeremías capítulo 6, búsquenlo. Versículo 16. ¿Estamos ahí? Jeremías 6, 16 nos dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Versículo que sigue. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Amén. Leímos Jeremías 6, del versículo 16 hasta el 18. Jeremías 6, del versículo 16 hasta el 18. En estos tres versículos hay algo que me llama la atención. Cuando dice, paraos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y qué fue lo que dijeron? No andaremos. Y luego el que sigue, escuchen al sonido de la trompeta. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos?
no escucharemos. ¿Por qué no escuchan a veces los cristianos cuando se les habla la palabra, cuando se les predica el evangelio? ¿Por qué no quieren? Dice la Biblia que cuando escuchas, fíjense bien, cuando por primera vez escuchas el evangelio en tu vida, antes de convertirte, lo primero que te dicen es arrepentidos y convertidos. Yo nunca he escuchado que te digan, no, pues Dios te ama, así como estás, en la condición en que te encuentras. Si se le dice a un cristiano que Dios le ama en esa condición en la que está, entonces nunca va a haber un cambio en su vida. Por eso, al menos yo, nunca les digo eso. ¿Cómo le vas a decir a una persona que ya tiene tiempo caminando, que se dice cristiano, que dice que escucha la voz de Dios y tiene una doble vida, y decirle, Dios te ama? ¿Cómo te atreves a decirle que Dios te ama? Si tú le dices Dios te ama, nunca va a cambiar. Siempre va a estar en esa condición. Nunca va a querer dejar todo atrás. Ahora. Cuando es nuevo, cuando por primera vez lo escucha, ahí es diferente, porque es un inconverso. Ahí lo primero que se le debe de presentar a Cristo, predicar el evangelio, que Él lo acepte, que lo reciba. Si no quiere, muy bien, no pasa nada, nosotros ya cumplimos con eso. Pero cuando uno que se dice que ya conoce y no quiere obedecer, no quiere escuchar, no quiere atender a la reprensión, a la exhortación, ¿qué es lo que pasa ahí? Hace rato leíamos en Isaías 42, versículo 24 y 25. Dice que se encendió su ira. ¿Sí se acuerdan? Isaías 42 que leímos hace rato, versión Reina Valera. ¿Por qué digo versión Reina Valera? Porque también voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Voy a utilizar esas dos versiones para tratar de explicarles este tema de la obediencia a Dios. ¿Sí? Muy bien. Ahora me gustaría que buscara, igual hasta el principio, Éxodo capítulo 23. Por favor. Éxodo 23. Vayan a Éxodo capítulo 23. ¿Ya lo encontraron? Éxodo 23. Éxodo 23. Lo voy a leer desde el versículo 20. Dice el encabezado de ese pasaje: el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Pregunto, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo, muy bien. He aquí, yo envío mi ángel, versículo 20 del capítulo 23. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él. Y aquí otra vez. Y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Qué nos quiere decir esto aquí? Guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Nos da a entender aquí que Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí?
El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Para aquellos que no sabían, ¿no? Pues ¿quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Cristo. Cristo. Y aquí estamos leyendo el Antiguo Testamento. Todavía no había venido a la cruz, no había pagado por nuestros pecados. Pero ve lo que le dijo aquí. Guárdate delante de él y oye su voz. ¿La voz de quién? De Dios. ¿Y Cristo quién es? Cristo es Dios. Oye lo que te diga y no le seas rebelde. Por eso les decía yo que cuando no quieren atender, no quieren escuchar, actúan con rebeldía. Aquellos que no se sujetan a una autoridad, que no se someten a Dios, que no viven en obediencia, eso es rebeldía. Y luego dice aquí, porque Él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en Él. Es Dios. Amén. Vayan al Nuevo Testamento y busquen la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 10. Estamos ahí. Segunda a los Corintios. Capítulo 10. Lo voy a leer desde el versículo 4 del capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo se llama el tema? La obediencia a Dios. Leímos el libro de Éxodo, el capítulo 23, cuando dice que guárdate delante de Él y oye su voz. Entonces, eso fue en el Antiguo Testamento. Aquí nos habla Pablo, que Pablo defiende su ministerio. Tú vas a decir, oye, entonces, ¿para qué lees un libro, luego lees otro? Porque tiene relación. En la Biblia hay textos que complementan un pasaje. Y puedes decirme, no, pero si esto no te remite a Éxodo, no te remite a nada de eso, ¿por qué te vas para allá? Porque aquí nos está diciendo que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas que a veces nos levantan? La altivez, el orgullo, la rebeldía. Cuando a veces le quieres llamar la atención a algún hermano, una exhortación, se ponen rebeldes porque no están bajo autoridad, porque no quieren escuchar la voz de Dios, obviamente. No quieren atender al llamado de Dios. Y dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien. Eso fue obedecer a Cristo. Leímos los pasajes de Éxodo 23-21 que nos habla del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Y la otra cita que leímos fue segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Acuérdense que el tema es la obediencia a Dios. Busquen Romanos, capítulo 1. Más para atrás, Romanos 1. Romanos 1, versículo 5. Ya estamos ahí. Dice el versículo 5.
La epístola del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y ahorita me puede decir, entonces, ¿he recibido la gracia y el apostolado? No. Aquí se trata de la obediencia a la fe, la obediencia a Cristo. No quiere decir que yo voy a ser apóstol. O el que lea este pasaje va a decir, entonces yo también voy a... No, se trata de obedecer. ¿Sí? Se trata de la obediencia a la fe por amor de su nombre. Esto es obedecer el Evangelio. Váyanse más adelante en el capítulo 6 de ese mismo libro. Capítulo 6 de Romanos. Lo voy a leer desde el versículo 15. Capítulo 6. Dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Otra vez. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Eso es obedecer el Evangelio. Por eso en las cartas de Pablo dice, Pablo, siervo y esclavo de Jesucristo. Porque da a entender que antes él servía, era perseguidor de la iglesia. Él perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos. Y cuando Cristo vino a su vida, él tuvo una transformación, un cambio total en su vida. Y pasó de ser esclavo del pecado a esclavo del Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice aquí, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Váyanse más adelante, en el capítulo 10. Fíjense lo que nos dice ahí. Estamos en el libro de Romanos. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo van a obedecer? ¿Cómo van a entender si no hay quien les predique? Por eso nos dice aquí la palabra que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahorita pueden decir, no, pero ¿cómo voy a escuchar si ya está escrita, no? Pues nada más la leo. Pero es que a veces no es suficiente. A veces leemos la Biblia y no sé si no la entendemos o no le prestamos atención o le tenemos en poca importancia. ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que pasa ahí. Da a entender que no todos van a querer recibir el Evangelio. Entonces si no todos quieren, entonces ¿para qué predico? No.
¿no? Porque para eso fuimos llamados nosotros, para predicar el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, claro. No el Evangelio del hermano o de la hermana, no, el Evangelio de Jesucristo. Muy bien. Eso fue obedecer el Evangelio. Me gustaría que vamos a ver, eso fue en cuanto a la obediencia. Pero vamos a ver qué es para la Biblia la desobediencia. Todas las citas que hemos leído han sido de la obediencia, pero ahora vamos a leer la desobediencia. ¿Qué será? ¿Qué es la desobediencia? Bueno, si obedecer es oír o escuchar con actitud de sumisión, entonces desobedecer viene siendo lo contrario. No escuchar ni hacer la palabra. Vayan a Salmos capítulo 81. Salmos 81, versículo 11. Ya estamos ahí. Dice la Biblia: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Hace rato veíamos lo de Jeremías 6, ¿se acuerdan? Cuando ellos dijeron, no obedeceremos, no escucharemos. Ese texto me recuerda mucho a ese pasaje. Mi pueblo no oyó mi voz. Cuando está la persona en un estado de rebeldía, lo menos que quiere es escuchar la palabra de Dios. Te salen con que no, a mí no me digas nada, yo ya lo sé, eso ya yo lo conozco, yo he leído ese pasaje, ya no me digas lo mismo. No quieren escuchar, no quieren obedecer. Y aquí dice la Biblia, mi pueblo. No les está hablando a los que no son cristianos. Le está hablando a mi pueblo. No oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí? Que la historia de Israel fue la de una nación que no oía ni escuchaba a Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí. La historia de Israel esa fue. Fue una nación que no escuchaba ni oía a Dios. Vamos a leer Jeremías capítulo 7. Acuérdense que está después de Isaías. Profeta Jeremías capítulo 7. Versículo 13. Dice la Biblia: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis. Amén. Por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no escucharon. Y los llamó y no respondieron. Piense lo que nos dice el profeta Oseas.
Me llama la atención lo que dice el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 17. Dice, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. ¿A quién se refería ahí? Pues a Israel. Al pueblo de Israel. Por eso nos dice que la historia de Israel, eso fue. Una historia de una nación que no quería oír la palabra de Dios. No quería escuchar. No hacía caso. Fíjense lo que nos dice el Señor Jesucristo. Mateo 11. Mateo 11. Versículo 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Así nada más. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿oír qué? ¿A qué se refería o de qué se trata ese pasaje? ¿Se acuerda cuando dice que le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Cuando estaba en la cárcel Juan. Entonces dice que envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel el que ha de venir o vamos a estar esperando a otro? ¿Cuál fue la respuesta? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y este versículo 6, que es uno de mis favoritos. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Muy bien. Entonces, vimos la obediencia. Leíamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahorita estamos viendo lo que es la desobediencia. Leímos el Salmo 81, cuando mi pueblo no oyó, mi pueblo no escuchó. Lo de Jeremías, lo de Oseas. Y ahora lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Leímos el versículo 15, pero usted lo puede leer desde el 1 hasta el 18. Pero solo leímos el versículo 15. Ahora vamos a ver el efecto que produce la obediencia. La obediencia transforma y cambia la vida espiritual de la persona. Otra vez, la obediencia transforma la vida espiritual de la persona, la cambia. Y fíjense que la obediencia, fíjense, es esencial. ¿Para qué? ¿Para qué es esencial? Para la adoración. Para eso es esencial, la obediencia. Para adorar. Me gustaría que buscara primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Fíjense lo que dice el versículo 22. Ya esta historia
pues ya la conocemos, cuando Saúl desobedece y es desechado. Vamos a leer solo el 22. Y dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Entonces, ¿de qué se complace Dios? Dice que obedecer es mejor que los sacrificios. Nos da a entender aquí que en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, ofrecían holocaustos. Llegaba el sacerdote, hacía la expiación, representaban los animalitos, pero la vida de las personas pues no cambiaba, seguía igual. No había una transformación. Por eso les estaba yo diciendo que la obediencia cambia la vida espiritual de la persona y es necesario para la adoración. ¿Por qué? Porque si no se obedece, pues no va a ser escuchada tu adoración. Ahora, ¿se acuerdan cuando Saúl fue a consultar a la divina de Endor, no? Pues ahí se vio. Todo eso es abominación a Dios. Y Saúl, aparte que no mató a todos los que le dijo, sino que guardó los animales más gordos, dice ahí, según él, para ofrecer holocaustos. Pero no obedeció a la voz de Dios. Y para ofrecer ese holocausto se necesita estar en completa obediencia. Muy bien. Vayan al Evangelio de San Juan, capítulo 4. San Juan 4. (23) y 24. Acuérdense que la obediencia es esencial para la adoración. Dice el versículo 23 del capítulo 4 de San Juan. Dice el versículo 23. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sí se acuerdan de este pasaje? Cuando estaba Jesús y la mujer samaritana. ¿Por qué le dijo todo eso? Porque usted puede leer ese pasaje completo de Jesús y la mujer samaritana, pero solo estamos viendo cuando dice que los verdaderos adoradores. Porque Jesús le dijo a la mujer, no, pues no tengo marido. Bien has dicho, le dijo Jesús. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, pues no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Y luego le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ahí fue cuando el Señor Jesús le dice, mas la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora vamos a ver este punto, que es la obediencia de fe da como resultado la salvación, lo que leíamos hace rato en Romanos capítulo 1, versículo 5.
Solamente vamos a leer el versículo 16 y 17 del capítulo 10. Romanos 10, versículo 16 y 17. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta ahí nada más. Nos da a entender que la obediencia de fe da como resultado la salvación. ¿Cómo? Por el oír, ¿no? Por el oír con fe. Ahora, otra. Asegura las bendiciones de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 14. San Juan 14, versículo 23. San Juan 14, 23. Dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. San Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjense lo que nos dice en primera carta de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso le dijo que el que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué? Porque en el mundo hay deseos. Es el afán, lo que te distrae, lo que a veces te aparta de Dios. Por eso dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. Primera de Juan 2, versículo 17, eso fue lo que leímos. Ahora me gustaría que fueran el Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 22. (14) 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Vamos a leer una cita que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 7. A esta cita le puse: el discernimiento espiritual se obtiene por medio de la obediencia. Y vamos a leer el versículo 17 nada más de San Juan. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por eso es importante que cuando alguien te hable, tiene que estar en la Biblia todo. Por eso les decía al principio que ahorita cualquiera te dice que es de parte de Dios, pero no te muestra Biblia, no te lee la Biblia. Por eso les decía eso al principio.
Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nos da a entender que debemos de tener un conocimiento de la Biblia. Cuando alguien te hable, lo primero que debes hacer es ir a tu Biblia y corroborar si lo que te está diciendo está en la Biblia. Amén. Vamos a leer otra cita que se encuentra en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 está después de Hebreos. Versículo 21 hasta el 26 lo vamos a leer. Santiago 2, versículo 21 hasta el 26. Dice la Biblia: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿qué nos habla aquí? Que el fruto de la fe es una vida de obediencia a Dios. Amén. El fruto de la fe es una vida de obediencia a Dios. Aquí nos habla de Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Vamos a leer donde dice que busquen Primera de Pedro. Más adelante. Vamos a leer esto que es: la verdadera obediencia significa imitar a Dios en santidad, humildad y amor. Primera de Pedro 1, versículo 15. Búsquenlo. Primera de Pedro 1, 15. Lo voy a leer desde el 13. Primera de Pedro 1, desde el 13 lo voy a leer. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Por eso les decía que la verdadera obediencia significa imitar a Dios en santidad, humildad y amor. Fíjense lo que nos dice en Filipenses 2. Busquen Filipenses 2, versículos 5 hasta el 8. Filipenses 2, del 5 hasta el 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que dice el versículo 7, dice que, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué nos da a entender esto aquí? Que él obedeció, dice aquí, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por eso les decía yo que la obediencia significa eso. Imitar a Dios en santidad, humildad y amor. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Fue humilde. Se humilló. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Por lo cual dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, fíjense lo que nos dice aquí que en Mateo, vayan al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo 7. Mateo 7. Versículo 21. A este punto le puse, los verdaderos discípulos hacen la voluntad de Dios. Dice aquí, no todo, el 21, 7:21 de Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso fue Mateo 7, versículo 21. Nunca os conocí. Pero si aquí dice que ellos le dijeron, ¿no? No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, ¿por qué dice nunca os conocí? Porque no se trata nada más de decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a leer una cita que se encuentra en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 5, versículo 29. ¿Se acuerdan de este pasaje? Cuando dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue cuando Pedro y Juan son perseguidos. Entonces dice que los trajeron y los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les hizo las preguntas, ¿no? Cuando le dijo, ¿no les mandamos diciendo que no enseñaran en el nombre de Jesús? Y entonces fue cuando ellos ahí pues como que se defendieron, ¿no? Y entonces ellos dijeron, no, porque es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes, a los hombres. Porque la enseñanza que ellos daban los apóstoles era de parte de Dios. Fueron los discípulos del Señor Jesucristo. Y aquí ya eran los apóstoles. Entonces lo que ellos enseñaban era la doctrina del Señor Jesucristo.
no la doctrina de los sacerdotes, de los fariseos. Amén. Ahora, vamos a Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos da a entender aquí? Que antes de servir a Dios, antes de servir a Cristo, nuestros miembros los usábamos para servir al mundo. Y ahora ya en Cristo, nuestros miembros los usamos para servir a Dios. Amén. ¿Qué nos da a entender aquí? Que antes hacíamos lo que queríamos, lo que se nos venía en gana. Y ahora en Cristo, ya no. Ahora servimos a Dios. Somos siervos de Dios. Amén. Vamos a leer esta última cita. Esta última cita que dice en Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, del 7 hasta el 10. Hebreos 5, del 7 hasta el 10. Nos dice: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que la obediencia. Y dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Muy bien, entonces como conclusión de este tema es que Dios habló por medio de las Escrituras la obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. Amén. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios surge de un corazón que confía en Él. ¿En quién? En Cristo. Si el pueblo de Dios obedece, recibirá las bendiciones que Él anhela dar. Si los creyentes desobedecen, ¿qué van a recibir? Juicio y disciplina. Amén. Pues esto ha sido para honra y gloria del Señor. Espero que se haya entendido. El tema fue la obediencia a Dios. Acuérdense que la obediencia es oír o escuchar con actitud de sumisión. Y también significa obedecer, que quiere decir confiar. Amén. Dios les bendiga a todos.